porque ya tenemos a toda esa flora en ebullición y lo que viene es, y me encanta esta música, Oli, las alergias primaverales. Claro, es que llega la primavera, Juan Pedro, y comienzan las alergias y de hecho este año se están adelantando. Para hablar de ellas estamos con Pilar Trías, ella es farmacéutica. Y claro, Pilar, buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos un dato que es prácticamente aterrador para los alérgicos. Los niveles de alergia en Extremadura van a ser este año los más altos de todo el país. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues esto se debe a las condiciones meteorológicas de este año. Tanto las precipitaciones en enero y febrero como las altas temperaturas han hecho que haya más crecimiento de gramíneas y con ello pues se prevé una primavera intensa. Una primavera intensa porque si hablamos de datos, 7.000 granos por metro cúbico, si hablamos de Cáceres, y 12.000 en Badajoz, los más altos, como decimos, del conjunto nacional. Las altas temperaturas provocan que, a simple vista, si pensamos las altas temperaturas y las lluvias, podemos pensar que lo que hacen es aliviar el nivel del polen, pero no. ¿Por qué? Claro, bueno, cuando llueve mucho, pues en esos momentos sí que bajan el nivel del polen, pero a esto se refiere a cuando llueve y encima hace sol, pues lo que hace es aumentar el cultivo de gramíneas y el crecimiento de las gramíneas y esto va a producir más cantidad de polen. Claro, por eso nos espera, como decimos, una primavera intensa. Nosotros hemos querido salir a la calle para preguntar a los extremeños a qué le tienen alergia. Vamos a verlo. El clima está loco. Y claro, así pasa lo que pasa, que cuando tocaba que viniera la primavera se ha adelantado y está todo el mundo que si alergia para arriba, alergia para abajo. Vamos a ver cómo está la gente de alérgica o no a estas alturas de año. ¿Tú tienes alergia? Algunas cosas. Sí, No. soy alérgica. ¿A nada de nada? Al frío, solo. Al melocotón. Tengo varias alergias. Una vez trabajaba en Mérida, iba a trabajar y me picó una avispa aquí sobre este lado. Sí. Y hasta el codo se puso el brazo así. Y tocarlo. Me pongo fatal. Si me pican del pecho para arriba, tengo que ir corriendo al hospital. Y luego también tengo alergias a algunos medicamentos Sanito de todo. y a algunos pescados y sobre todo al marisco, que está muy rico, pero no lo puedo comer. Yo tomé un melocotón de pequeño, me puse malo y desde entonces... Me salen los típicos sabañones y se me cae continuamente los mocos, hasta en verano. Me salen ronchitas, vamos, en fin. Todo fenomenal. No sé si está todo relacionado, pero sí. Nunca me gustó el melocotón, o sea que De repente me empieza a picar me hicieron un favor. y de repente digo, ¡ah! Yo respiro igual y bien. Pues nada, que visto lo visto, así está el tema alérgico aquí en Extremadura. Yo de momento bien. De momento, nuestro compañero Daniel no tiene esa alergia primaveral que, como decimos, va a afectar a muchos extremeños. Pero vamos a hablar ahora de los síntomas, porque, Pilar, ¿cuándo aparecen esos síntomas? ¿Aproximadamente qué mes? Bueno, depende un poquito de a qué se es alérgico, a qué polen se es alérgico, pero normalmente los más comunes, que son gramíneas y olivos, pues empiezan en marzo. En el mes de marzo ya empezamos a notar. Vamos a ver qué síntomas notamos, porque en primer lugar la congestión nasal, que puede confundirse a veces, luego veremos con una alergóloga cómo diferenciamos un resfriado de la alergia, pero el primer síntoma es la congestión nasal. Exactamente, bueno, pues lo que hace es un poquito más de mucosidad, ¿vale? Y es lo que produce, pues es uno de los síntomas de la alergia. Otro, el picor de la mucosa nasal. Es verdad que a veces nos pica un poco la nariz y podemos pensar que se trata de un resfriado, pero la alergia también provoca ese picor. Exacto, también hay picor de ojos, hay estornudos, todo eso también pues son unos síntomas de la... Efectivamente, vamos a verlo, el picor ocular y del paladar. ¿El del paladar por qué se provoca? Bueno, ¿Qué te pues provoca? hay una sustancia que producimos cuando estamos en contacto con el alérgeno, es la histamina. Y esa histamina lo que producen son estos síntomas de la alergia, picor en el paladar, picor en ojos, estornudos, todo ese tipo de... Por tanto, en esta fecha, si ustedes sienten algunos de estos síntomas y nos están viendo en casa, sepan que puede tratarse ya de la alergia, que como decimos en Extremadura, pues los niveles van a ser los más altos de todo el país. Pero ahora, Pilar, acompáñame por aquí porque vamos a ver cómo podemos prevenirla. Es decir, llega el mes de marzo, llega el mes de abril, se acerca ya la temporada de la primavera y con ellos las alergias. ¿Y qué podemos tomar? Tú nos has traído algunos medicamentos de tu farmacia. ¿Qué podemos tomar para prevenir la alergia? Cuéntanos. Bueno, para prevenir la alergia lo primero que hay que saber es a qué se es alérgico, ¿vale? Es importante. Una vez que sepamos a qué se es alérgico, hay unas medidas de prevención, que no son medicamentos en sí, porque para prevenir con medicamentos no se puede. Sería con medidas de prevención, como no salir al campo en la mayor concentración de polen, usar gafas de sol, mascarilla FP2, intentar cuando se llega a casa ducharse y cambiarse la ropa, no tender al aire libre, por ejemplo,
bueno, no hacer actividades que sepas que puedes tener más concentración de polen. Esas son unas medidas para preventivas, por así decirlo. Exacto. Una vez que ya tenemos esas medidas, bueno, pues ya si se siguen con los síntomas también habría algunos medicamentos. ¿Cuáles son? Vamos a empezar a verlos. Por ejemplo, empezamos con el primero que has traído. ¿De cuál se trata? Bueno, este es un aerosol con corticoide. Esto ya es para los síntomas un poquito más agudos. Hay gente que le produce asma, la alergia, entonces, bueno, pues son corticoides que lo que te hacen son antiinflamatorios y lo que te hacen es mejorar un poquito esa dificultad respiratoria. Luego, esto es un antihistamínico. Los antihistamínicos son los más comunes, ¿vale? Es lo que la mayoría de la población se toma. ¿Y esto qué hace? Pues bloquea la histamina, como hemos dicho, que es la que produce los síntomas, y alivia mucho tanto la rinitis alérgica, como los estornudos, como la congestión nasal. Los síntomas que hemos estado viendo. Este es uno combinado, que tiene un antihistamínico y un descongestivo, ¿vale? Entonces sirve tanto para la congestión nasal como para el resto de síntomas. Vale, eso se podría confundir también con el resfriado, exactamente. ¿no? Vale, vamos a seguir por aquí porque por ejemplo, ¿qué es un colirio antihistamínico. Para los ojos, que hablábamos del exactamente, hay mucho picor, hay conjuntivitis alérgicas, entonces ese se receta para esos síntomas. Este que tenemos aquí es un Ventolin de toda la vida para respirar mejor, ¿no? Muy importante para aquellos que tengan dificultad respiratoria. Y seguimos. Bueno, pues este es un spray nasal, ¿vale? Pues precisamente por la congestión nasal. Esto lo que te hace es una vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la nariz y ayuda a respirar mejor, ¿vale? Luego, estos son unas lágrimas artificiales que, por ejemplo, para paliar un poquito pues el picor de ojos, lo puedes combinar un poquito con el antihistamínico en colirio y también te ayuda a paliar los síntomas. Y por último, luego, pues un agua de mar para lavados nasales, muy importante. A pesar de que se usen el resto de medicamentos, siempre es importante lavados nasales. El lavado nasal, perdón, ha tenido algún que otro dilema, ¿no? Porque hay quien dice que es bueno, que no. ¿Es positivo hacerlo con la alergia? Sí, es positivo porque lo que te hace es ayudarte a arrastrar tanto los restos de polen que se te queden en la nariz como la mucosidad que se tenga. Imagino que en casa se estarán preguntando qué tipo de efectos secundarios, que también es una de las dudas, ¿no?, que surgen cuando estamos en casa y alguno toma algún medicamento. ¿Qué efectos secundarios pueden tener, Pilar? Bueno, pues sobre todo los antihistamínicos, el mayor efecto secundario es la somnolencia, que es muy común. Muy típico. Todo el mundo Entonces hay varios tipos de antihistamínicos. Los de última generación sí que están evitando más la somnolencia. Luego también, por ejemplo, mareos, sequedad de boca, todo eso te puede producir, es uno de los efectos secundarios de los antihistamínicos. Pero es verdad que los de última generación sí que están mejorando en cuanto a esos efectos. ¿Y cuándo hay que empezar a tomarlo? ¿Cuando notemos esos primeros síntomas que veíamos o una vez que ya notemos que estamos...? Se puede tomar cuando se tenga el síntoma o antes de ir, por ejemplo, de exponerse al alérgeno que, pues, por ejemplo, vas a ir al campo, bueno, pues antes de irte, sabes que te da alergia a la gramínea, pues antes de exponerte a ese alérgeno, tomártelo. O también diariamente, si tú sabes que tú tienes síntomas diariamente, es para tenerlos bajo control. Claro, ¿y qué tienen que tener todos los medicamentos en común? Porque digo yo ahora, por ejemplo, vemos aquí que hay una gran variedad, ¿no? Alguien que esté en casa y no sepa y esté un poco perdido, ¿qué factor en común tienen que tener todos pues para ser efectivos contra la alergia? Hombre, es que como hay tantos síntomas diferentes, depende de cada uno, tiene unos síntomas diferentes. Entonces, si tú tienes más congestión nasal, vas a irte por uno que sea para la congestión nasal. Hay gente que no tiene picor de ojos y entonces, pues bueno, pues no usará el colirio. Otras personas que con un lavado nasal y con una lágrima artificial a lo mejor pues ya se mejora lo suficiente. Entonces depende un poquito. Incluso el asma ya es el último, no vas a usar un corticoide si no tienes ningún tipo de problema bronquial. Ahora también otra de las cosas que se ha hablado mucho, ¿no?, es que, bueno, en lugar de los medicamentos, hay una vacuna, está ahí entre... Esto, claro. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión te merece? Bueno, pues mira, esto es para paliar los síntomas, los medicamentos, pero no lo curan. Lo que lo cura es la vacuna. La vacuna para la alergia, bueno, pues consiste en suministrar la sustancia que te da alergia poco a poco, de menor concentración a mayor concentración, hasta que el cuerpo se acostumbre. Y una vez que se acostumbra, pues en principio te curarías de la alergia, ¿vale? ¿Y puede ponérsela a todo el mundo? Como... Bueno, eso es el alergólogo el que va a... Ahora enseguida no, exacto, el alergólogo el que va a decir quién se puede vacunar o no, pero y luego también hay veces que puede hacer efecto o no, y luego es un tratamiento de muy larga duración y muy costoso, entonces es el alergólogo el que lo va a decir. Pues vamos a hablar directamente con la alergóloga, ella es Concepción Cordobés. Concepción, buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, vamos a hacerle directamente la pregunta que estábamos hablando aquí en plato junto a Pilar, farmacéutica. Aunque sea así la primera y no haya sido tan conceptual, hablando de la vacuna,
¿Se la puede suministrar todo el mundo? ¿Es mejor que medicamentos? ¿Es mejor empezar por medicamentos y luego vacunarse? ¿Cuál es la mejor opción? Bueno, pues para empezar con vacuna hay que cumplir una serie de criterios, ¿no? Uno de los criterios más importantes es que sean síntomas persistentes, que no cedan por completo con el tratamiento médico, cuando asocian también síntomas respiratorios como el asma, que y influyen mucho en la calidad de vida. No todos los pacientes alérgicos tienen que vacunarse, solamente aquellos que el tratamiento médico no es suficiente y tienen una mala calidad de vida. ¿Cómo se diferencia un catarro de un episodio alérgico? Bueno, hay veces que es difícil diferenciarlo, ¿vale? Sobre todo cuando es la primera primavera, ¿no? Que uno tiene síntomas. Pero normalmente el resfriado común tiene una serie de síntomas sistémicos, ¿no? Pues cansancio, dolor de garganta, la mucosidad suele ser más espesa, no suelen ser tan explosivos los síntomas y además los síntomas alérgicos se reproducen muy fácilmente con las salidas al exterior y cuando tienes contacto y exposición, ¿no? Un catarro, pues sueles estar igual dentro que fuera de casa, por ejemplo, ¿no? Puede haber más miembros de la familia afectados, ¿no? Por el componente un poco de contaminación, ¿no? ¿Y puede surgir la alergia, se puede dar en cualquier momento de la vida? Por ejemplo, si una persona no es alérgica, de repente a una edad determinada puede aparecer de la noche a la mañana. Sí, realmente estando vivo uno puede hacerse alérgico, lo que pasa que bueno, las edades más prevalentes suele ser pues la primera infancia, adolescencia y adultos jóvenes, ¿no? Pero realmente cualquier edad, ¿vale? Sí, sí. Hablábamos de que nos espera una primavera en Extremadura bastante intensa, pues debido a las altas temperaturas que decía Pilar, que eso provoca que el cultivo del polen crezca. ¿Qué situación ve usted de la primavera y de las alergias, sobre todo en primavera en Extremadura? A priori las predicciones son de primavera intensa, pues por la alta pluviosidad que hemos tenido y las temperaturas suaves de enero, bueno, pues van a facilitar un poco pues que la primavera sea más larga y aunque ya te digo que puede ser variable en función también de la meteorología, ¿no? Si hace un excesivo calor, pues al final se produce una agostización de las plantas y al final secan y dejan de producir polen. Pero a priori las predicciones son de altas concentraciones de polen de gramíneas y de olivo en primavera aquí en Extremadura. ¿Y han empezado ya ustedes, los alergólogos, a notar esa afluencia de pacientes y qué perfil de pacientes es el que les está llegando? ¿Niños, adultos? Bueno, nosotros en el servicio de alergia de Mérida vemos niños y adultos y realmente vemos casi siempre la misma cantidad de pacientes, ¿no? Es verdad que ahora llegan con más síntomas, ¿no? Ha habido ahora en enero, febrero la polinización de las cupresáceas, que es el cupresus. Pacientes alérgicos que han venido con síntomas. Y ahora estamos viendo ya el inicio de la polinización de gramíneas y más adelante veremos ya la del polen del olivo. ¿Y están evolucionando los tratamientos para evitar que las alergias provoquen patologías más importantes? ¿Cómo va la evolución del tratamiento? Bueno, pues el tratamiento de las enfermedades alérgicas es una parte del tratamiento médico que ha explicado muy bien Pilar y nosotros contribuimos a la modificación de la enfermedad y de la evolución de la enfermedad con la inmunoterapia, que son vacunas específicas frente a lo que uno es alérgico. Es importante tener un diagnóstico de precisión, saber exactamente a qué uno es alérgico, a qué proteínas es alérgico para que la vacuna sea más específica, ¿no? Es un tratamiento, como ha dicho Pilar también, pues a medio o largo plazo. Los ciclos de inmunoterapia suelen durar de 3 a 5 años y según todos los estudios es lo que ha demostrado que puede modificar el curso de la enfermedad, ¿no? Si no desarrollar síntomas respiratorios como el asma y poder tener un mejor control de la enfermedad y utilizar menos fármacos en primavera, que es este caso, o quien tenga alergia a ácaros pues durante todo el año, o alergia a epitelios de animales, se consigue gracias a la inmunoterapia. Y en el caso de la efectividad de las vacunas, ¿cuánto tiempo tarda en hacer efecto? ¿Cada cuánto tiempo hay que administrar las dosis? Pues hay muchas modalidades de vacunas. Las tenemos subcutáneas, que son las que se pinchan en el brazo, que son las más conocidas por los pacientes, pero también las tenemos sublinguales, en gotas y en comprimidos. Y bueno, empiezan a hacer efecto a partir de las 6-8 semanas de iniciarse con la vacuna
y luego pues se mantiene con ese recuerdo mensual de administración, ¿no?, durante todo el año. Y una vez que se termina un ciclo de inmunoterapia, persiste todavía el efecto en la persona, ¿no?, porque la inmunoterapia tiene un efecto también inmunomodulador, ¿no?, hace que la persona pues mantenga ese beneficio, ¿no?, mantenga esa mejoría. Concepción Cordobés, alergóloga, gracias por estar con nosotros esta tarde en Conexión Extremadura. Muchas gracias. Y hablábamos de que la alergia, muchos son los factores que intervienen, sobre todo climáticos, para que aumente o disminuya. Además del aumento o disminución de las temperaturas, Manu, ¿qué más factores intervienen? Así es, Rocío, son muchos los factores climáticos, podríamos decir que incluso son los más importantes para que afecte en mayor o en menor medida a los alérgicos, porque dependiendo de cómo funcionen o cómo se varíen a lo largo del tiempo, sobre todo en el periodo de invierno, que es cuando se empieza a producir para ya dar paso a la primavera, es cuando la explosión de las temperaturas, de otros factores como a continuación vamos a ver, pues dependerá de más o de menor alergia para pues, esas personas que tienen esta alergia, ¿no? Más propensas. Vamos a ver. Aquí tenemos los factores climáticos que influyen en las personas alérgicas, sobre todo el más importante, sin duda, como ya hemos escuchado hablar a Pilar, es la temperatura. La temperatura hace que cuanto mayor sea esa temperatura, pues digamos que proliferan más las floraciones y por tanto produce más gramíneas, que es lo que luego da paso a esas alergias. Entonces hablamos de que a una mayor temperatura, por eso damos esa primavera con las alergias, porque es cuando se produce ese ascenso de las temperaturas. Si hablamos de la temperatura, si hiciera una temperatura realmente excesiva, lo que haría es, digamos, matar esa floración y por tanto tener menos alergias. Pero en primavera suele aumentar esa temperatura y por tanto aumentar también esa alergia. Luego va bastante ligado la temperatura con la insolación. La insolación son las horas de sol que tenemos durante el día y esa hora del sol, Rocío, lo que hace es que a mayor sol pues aumenta la temperatura. Por tanto, son dos factores climáticos que van muy ligados. Y que hace que aumente también el viento, claro. También influye. El viento, a mayor velocidad del viento, mayor facilidad tienen esas gramíneas para expandirse por el territorio y por tanto llegar a mayor parte de la población. Por tanto, hablamos de que si hay mayor viento, pues facilita para que el resto de la población o en puntos donde no es común que haya esas gramíneas, pues se expanda. Por lo contrario, si tenemos menos viento, si es un tiempo mucho más estable, donde reina la calma, pues digamos que esa facilidad no es tan directa, digamos. Efectivamente. Pero también hay factores que pueden hacer que si disminuyen son malos para las alergias. Por ejemplo, tanto la humedad como la precipitación, que era lo que estábamos hablando hace un rato. Si tenemos menos humedad en el ambiente, es decir, una humedad bastante baja en el territorio, lo que hace es que puedan expandirse más esas gramíneas y eso va muy ligado a las precipitaciones. Si venimos de un periodo húmedo, es decir, como por ejemplo ahora, eso va a hacer que tengamos bastante facilidad para florecer y por tanto tener esa facilidad para las gramíneas. En cambio, si tenemos precipitaciones escasas, lo que va a hacer es que también tengan esa facilidad o, por lo contrario, tener un porcentaje más alto para poder expandirse porque la humedad no retiene esa gramínea pegado, digamos, a la planta. Pues ahí veíamos cómo afectan los factores climatológicos en las alergias y en la primavera que nos viene, que Juan Pedro, como ya decimos, va a ser muy intenso. En la primavera la sangre altera, que Dios coja confesado a todos los alérgicos.